Bueno, nuevamente les quiero dar la bienvenida y gracias a Dios por tenernos aquí en este nuevo día de sesión de curso de profecía bíblica. Vamos a continuar con lo que hemos venido haciendo desde la última vez que nos reunimos y es una sesión de preguntas y respuestas en donde me tomé el atrevimiento de lanzar algunas preguntas que en algún momento dado nosotros podemos llegar a decir que son preguntas que nos han surgido en la vida o que le pueden surgir a personas que nosotros conocemos o personas sí, que van a la iglesia, etcétera, y todavía tienen como preguntas, a pesar de que lleven bastante tiempo de haber conocido al Señor. Vamos a tratar de dividir esta nueva sesión en máximo dos subsesiones, digamos, tratar de recorrer hoy lo más que se pueda. La sesión pasada vimos 7 preguntas y hoy vamos a ver a partir de la pregunta 8. Entonces, continúa el Señor dándonos respuestas a través de su palabra, a través de las escrituras. La pregunta número 8, continuando con nuestra serie de preguntas, es ¿cómo esperar el retorno de Jesús? ¿O cómo debemos esperar el retorno de Jesús? No sé si se han hecho alguna vez esta pregunta. No sé si esto los ha inquietado alguna vez, pero por lo menos a mí sí. Claro que sí. Y yo digo, bueno, entonces, Señor, yo ya sé que tú vienes, ya sé que la palabra no miente, y ya sé que la palabra nos está indicando mucha luz sobre qué es lo que va a pasar en el planeta en estos tiempos. Tú vas a venir, pero ¿cómo debemos esperarte mientras tú llegas? De hecho, esto es algo que es bíblico, porque en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, lo voy a leer. Cuando hubo dicho estas cosas, mirando a ellos, él fue alzado y una nube le recibió delante de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, los discípulos que estaban con Jesús, Jesús ya se estaba despidiendo. Cuando él se iba, entonces 2 varones se pusieron de pie junto a ellos en vestidos blancos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, así como Jesús se fue yéndose en una nube, así va a venir el Señor también. O sea, por eso lo titulo acá: así como se fue, regresará el Señor. Las escrituras nos hablan en múltiples ocasiones que tenemos que esperar al Señor Jesús. Las escrituras nos dicen que Él va a regresar, que Él lo va a hacer y que hay que esperarlo. Voy a sacar solamente algunos versos en donde nos explica el Señor cómo esperarlo. Sin embargo, las enseñanzas de varias congregaciones en las iglesias, sobre todo estos tiempos, ya no hacen tanto énfasis en esperar al Señor, pero más bien en lugar de decir, bueno, esperemos al Señor que Él viene por nosotros, pues nos están dando como mensajes positivos o nos están dando indicaciones, muchas veces tomadas de la Biblia, etcétera, de cómo debemos ser mejores cada día nosotros como cristianos, cristianas, para crear un ambiente que propicie el regreso del Señor. No sé si eso lo han escuchado en algún momento, en vez de enfocarnos en el regreso del Señor Jesucristo. No, bueno, voy a hacer aquí un paréntesis. Si alguien tiene, para que pongan en mudo un segundito, mientras cuando vaya a hablar, entonces le quita el mute, porque a veces no salen esos ruiditos y no se escucha bien. Entonces, bueno, continúo. Entonces, las varias congregaciones no nos dan como ese ánimo para esperar al Señor Jesús. Nos enseñan otras cosas, lo vamos a ver más adelante. Primera Tesalonicenses 1:10. Efraín, ¿estás por ahí para que por favor leas el primer verso? Y una vez el segundo. De Primera de Tesalonicenses 1:10. Sí. Y esperar a su Hijo del cielo, al cual él resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Filipenses 3:20-21. Correcto, gracias, Efraín. Más ejemplos de que tenemos que esperarlo. Dice 1 Corintios 1, del 7 al 8. Anabel, ¿estás por ahí, por favor, para que nos ayudes a leer? Dice, de tal manera que nada os falte en ningún don
esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, 7, 8. Perfecto. Y Tito 2:13 dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Anabel. Entonces aquí vemos dos cosas. Primero nos dice esperando la revelación del Señor Jesucristo y dice para que no nos falte nada y Él nos va a confirmar hasta el fin. Y luego, bueno, en el versículo anterior que leyó Efraín decía nos va a salvar de la ira. Luego ahorita este otro que leyó Anabel, Tito 2:13 dice lo que hemos ya visto varias veces acá, habla del regreso del Señor en dos etapas, que es esperando aquella esperanza bienaventurada, que es la esperanza del cristiano, que es como yo les digo, parte del paquete que le da uno el Señor o del combo cuando uno recibe al Señor Jesucristo es nacido de nuevo, esa es la esperanza que tenemos, que es el Señor. Y luego, después de la coma, viene y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que es después de los 7 años de la tribulación. Esto ya lo hemos estudiado varias veces. Veamos algo que nos da muchas indicaciones de cómo nosotros debemos esperar al Señor. Y es la parábola de las 10 minas que está en Lucas, para que tomen nota, Lucas 19, del 12 al 27. Voy a leer la primera parte. El rey que estaba ahí, el dueño del terreno, dice, llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad en tanto que vengo. En esta parábola de Lucas encontramos una enseñanza que es esencialmente está hablando del Señor Jesús, que él va a volver porque él se fue, el Señor se fue a un reino lejano y lo va a tomar para sí y dejó encargado a sus siervos. Cuando el Señor se va, pues es esencialmente lo que está haciendo Jesús en este periodo de la gracia. Deja encargados a sus siervos ¿para qué? Para que negocien en tanto que vengo. No es solamente negociar de hacer dinero, etcétera, es encargarse de asuntos. Ustedes lean toda la parábola y van a aprender, entre otras cosas, en esta parábola sobre las recompensas de los creyentes. Pero miren, cuando lean la parábola se van a dar cuenta que al final la recompensa que le va a dar el Señor cuando regresa es que sus siervos van a reinar sobre ciudades. Un noble que salió para tomar un reino y volver. Salto al 14, que no está en la pantalla, dice, hubo un grupo de personas, los ciudadanos de ese sitio donde él estaba, lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Esta parábola es muy bonita, es súper didáctica en cuanto a cómo Israel no quería que reinara Jesús, cómo Jesús se va a un reino lejano, pero va a volver, va a dar recompensas a la gente que lo está esperando, etcétera. Pero resalto acá cuando el hombre noble le dice a ellos, negociad en tanto que vengo. Vamos a ver qué dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, del 8 al 11. Dice, mas nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe y de amor, y por yelmo la esperanza de salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que velemos o durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual consolados los unos a los otros y edificados uno a otro, así como lo hacéis. Aquí vemos varias cosas interesantes. Pablo, quien recibió del Señor Jesús la revelación del rapto, porque a ningún otro apóstol, a ninguna otra persona de todas las escrituras, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, se le reveló tan claramente o se le reveló la doctrina del rapto como se le dio a Pablo. Pablo, acuérdense que fue el 12º apóstol. Acuérdense que el Señor le ha venido revelando a ciertas personas porciones de varias cosas que van a pasar en un futuro y la revelación a Pablo del rapto es una de las piezas importantes del cuadro completo de la profecía bíblica. Aquí nos explican esta revelación del rapto a Pablo que los que estamos velando por el regreso del Señor no lo hacemos en vano, porque no nos ha puesto Dios aquí para la ira. Es importante que tengamos en cuenta esta frase. Cuando habla de la ira de Dios, Dios mío, tengámonos, que es lo que va a venir ahora en el tiempo de la tribulación. De hecho, todo este capítulo 1 de Tesalonicenses habla de la segunda venida del Señor. Tengamos mucho cuidado cuando leemos las Biblias, porque en la Biblia habla, sobre todo la purificada 1602 y la King James, habla de diferentes días. Él habla del día de Cristo, él habla del día del Señor, él habla del día de Dios, y varias Biblias lo ponen como si fuera lo mismo y no es lo mismo. Aquí en Primera Tesalonicenses el Señor habla del día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Es un día de 7 años, específicamente el tiempo de la tribulación. En este capítulo nos da preámbulos de lo que se va a venir, que es la tribulación. El capítulo habla de los hijos de la luz y aquellos que están en las tinieblas, y que hay formas de pasar la noche.
bien sea velando o durmiendo. Tanto los que velan como los que duermen vamos a estar con Jesús. Los que no van a estar con Jesús, y cuando lean bien este capítulo de 1 Tesalonicenses, son los que de noche aprovechan para estar en borracheras y disfrutando de las tinieblas. No está diciendo que todos tenemos que estar de la misma manera esperando al Señor, porque si ustedes se dan cuenta en las comunidades cristianas donde estamos, hay algunos que los estamos esperando, pero otros no están como pensando tanto en eso, etcétera. ¿Sí? No quiere decir que los que no estén enfocados o esperando, como dice Tito 2:13, en la esperanza bienaventurada, pues no van a ser salvos, sino que pues son otro tipo de cristianos que están tomando otro tipo de actitud, pero al final lo vamos a ver en qué se va a reflejar eso, no necesariamente en esta vida, aunque tal vez sí, porque yo no sé ustedes, pero por lo menos en el caso mío, me da tranquilidad de saber que el Señor Jesús viene, y aunque sí estemos pasando por pruebas y todo eso, no vivo angustiado y en temor, y eso me da como una paz y, como dice el Señor, la esperanza bienaventurada. Entonces, A mí también. exacto. Entonces puede que también aquí mismo en la tierra ya estemos comenzando a disfrutar de la bendición de poder esperar en el Señor Jesús y no tener que esperar en que otros hagan cosas por nosotros, o nosotros mismos desesperarnos por ver cómo podemos salir de esta situación tan difícil. Sí, claro, hay que moverse, y como le dijo el noble a los siervos, negociad en tanto regreso. No podemos quedarnos ociosos, no podemos quedarnos cruzados de brazos, como puede ser alguien que diga, como el Señor Jesús ya viene, pues yo ni voy a hacer esto, ni aquello, ni lo otro, voto todos estos planes y me siento acá a no hacer nada. Pero tampoco me voy a comenzar a hacer tantas cosas en la vida a las que el Señor no me ha llamado, si no es la voluntad de Él. Entonces aquí el Señor nos da indicaciones de cómo debemos esperar al Señor en 1 Tesalonicenses 5 del 11 al 23, extracté algunos puntos de cómo debemos esperar al Señor. Ustedes pueden leer todo esto, repito, 1 Tesalonicenses 5 del 11 al 23, cómo nos explica el Señor que debemos esperar. Vamos a leerlo rápido, vamos a ver si funciona aquí. Gina, lee el primer cuadrito, el azul que está ahí. Bueno, prepárense porque lo voy a poner a leer. Versículo 11. ¿Qué dice? Consolarnos y edificarnos unos a otros. Perfecto. El siguiente, Gina, ¿qué dice? Reconocer a los que trabajan para Él, Señor, y nos amonesta. Exacto, está en el versículo 12 y 13. Gini, si estás por ahí, los dos verdes, ¿qué dicen? Paz entre nosotros mismo, verso 13. Y el ¿Sigo? siguiente, sí, el otro Vamos a verde, los que andan desordenadamente, verso 14. verso 14. ¿Quién está por ahí? ¿Quién no haya leído? Yo, Bueno, por favor, consolar a los de poco ánimo, verso 14. el siguiente. Soportar a los débiles, verso 14. Y ser pacientes con todos, verso 14. Exacto, esta es una frase completa que en donde hablan estas cosas. Entonces voy a repetir, a resumir lo que ustedes acaban de leer. Consolarnos y edificarnos unos a otros. Mira, el Señor viene, vamos a seguir adelante. No claudiques, vale la pena seguir esperando al Señor. Reconocer a los que trabajan para el Señor y nos amonestan. Gente que está dedicada a trabajar para el Señor y de alguna manera el Señor los usa para edificarnos a nosotros, así no nos gusten algunas cosas. Que haya paz entre nosotros mismos, amonestar a los que andan desordenadamente. Habrán hermanos o gente incluso que está ahí que todavía no recibió al Señor, o puede que sí lo haya recibido y no andan conforme como Dios quiere que estemos en estos tiempos, que ya no es hora de hacer literalmente bobadas. Consolar a los de poco ánimo, hay gente que se decae, soportar a los débiles de igual forma, ser pacientes con aquellos débiles en la fe. Seguimos otros puntos, ya van, el pasado van 7, aquí van 7 más. ¿Quién está por ahí? Majo, Sí, ¿puedes leer? ¿Quieres leer? listo, claro que sí. ¿Cómo esperar a Jesús? No dar mal por mal, seguir lo que es bueno entre nosotros y con todos, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, no apagar el espíritu y no menospreciar las profecías. Correcto, gracias Marco también. Acá nos está dando varios tips, pero es muy importante que estemos orando, que estemos dándole gracias al Señor. ¿Cómo no apagamos al Espíritu? A través de leer la palabra de Dios. Y fíjense, no menospreciar las profecías. Esto no es algo simple, no es algo banal, es algo muy importante. Si las profecías no fueran importantes, pues no las menciona. Ya para terminar, dentro de este mismo capítulo dice, probarlo todo, retener lo bueno, el versículo 21, abstenerse de todo lo malo, versículo 22. Primera Tesalonicenses 5:23 nos dice, y el Dios de paz os santifique enteramente y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan todo lo que leímos de ahí para atrás? Y luego dice que estemos irreprensibles para la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que lo de atrás está relacionado con una forma de conservarnos irreprensibles, que no agachemos la cabeza cuando venga el Señor
porque yo les cuento una cosa, hay gente que cuando venga el Señor Jesús por ellos, para el rato, no van a estar con la cabeza en alto, orgulloso y van a decir, Dios mío, yo no lo esperé. Pero nosotros acá en este grupo vamos a estar felices. No vamos a tener nada que el Señor vaya a reclamarnos. Sí, tú me esperaste, tú no me negaste. Y nos va a decir el Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, todo este preámbulo es para decirnos cómo tenemos que esperar al Señor. Con todo esto que hemos visto, son varios tips que nos da el Señor y de esta manera el Señor nos está santificando. Acuérdense lo que hemos visto con esta sesión que dimos de cuerpo, alma, espíritu, todo nuestro ser sea preservado irreprensible para cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces, estas son como formas de esperar al Señor Jesús, negociar en tanto el Señor vuelve y poner en práctica algunas ideas que nos da el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Bueno, la pregunta número 9, que esta es una pregunta que me han hecho varias veces y creo que se la hacen a personas como nosotros. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el retorno de Jesús? ¿Por qué no ustedes cristianos se dedican más bien a tomar la Biblia y hablar de cosas relevantes para la vida diaria? No sé si alguien les ha hecho esa pregunta o ustedes se la han preguntado alguna vez. Saulo. Hola, José. Hola, buenas tardes a todos. Sabes que yo creo que más bien en las iglesias es lo contrario, porque más bien ahí no se habla de los tiempos finales ni del regreso del Señor. Así es, como lo dijimos al principio, en las iglesias no se está hablando de esto, no se está predicando esto, pero para los que nos hemos dedicado mucho a esto o tenemos esta esperanza, la gente va a decir, bueno, pero ¿por qué tanto hablar del retorno de Jesús? ¿Por qué no más bien hablemos de cosas relevantes para la vida diaria? Pero es cierto, en las iglesias no se está dedicando a esto y más bien sí se está hablando de cosas relevantes para la vida diaria. Lo pongo entre comillas, pero es cierto, José, y confirma lo que hemos venido diciendo. Pero por ejemplo, si alguien nos toma a ti y a mí, o a Anabel, o algunos de los que están aquí, oiga, pero ¿por qué habla tanto del regreso de Jesús? ¿Por qué no se concentra en otras cosas? Pero mira, Saulo, que con respecto de eso también uno se pregunta, y toda la vida, por ejemplo, en el caso de nosotros, creo que desde que conocimos del Señor Jesús y empezamos a tener una relación íntima con Él, a conocerlo, a tener esa intimidad y empezar a conocer y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayudara a interpretar y como a saber qué es lo que está escrito en la palabra. Toda la vida nos hemos pasado, es como hablando de cosas, como dices tú, relevantes en la vida, mira, pórtate bien, haz esto, lo otro, pero realmente no nos habíamos enfocado directamente en el autor y consumador de este mundo. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Porque los tiempos ya se dieron, porque el mundo está avanzando, porque todo se está dando. Entonces, es cuando lo que no hicimos desde el principio, pues tenemos que hacerlo ahora. Pero ya no podemos seguir hablando de que, oye, pórtate bien, porque, o sea, ya somos maduros espiritualmente y ya sabemos qué es lo que pasa en la vida cuando nosotros desobedecemos. Aún conociendo o no conociendo la palabra, uno sabe que uno tiene que ser bien, hacer lo bueno, hacer lo correcto, dar buen testimonio, ayudar al prójimo y todo, pero pues las iglesias siguen hablando es como del tema de que cómo vas a amar, cómo vas a perdonar y todo eso lo sabemos, pero ¿dónde está el enfoque principal y el propósito de lo que nosotros tenemos que estar ahora ubicados en el tiempo y en el espacio con el Señor? Así es, Anabel, muchas gracias. Y esto lo que tú tocas aquí, este punto es muy importante porque los tiempos ya no son como antes. Y vamos a desarrollar precisamente lo que tú acabas de decir. Lo que tú dices es el ejemplo de una persona llena del Espíritu Santo, una persona que tiene discernimiento, porque te cuento que tristemente no hay muchas personas que piensan como tú, o hay muchas que piensan diferente. Entonces, este tiempo, sobre todo estos 2 años, han servido como para, sigue el Señor sacudiendo sirviendo la harina, o sigue pasando muchas cosas importantes en el mundo espiritual. Y eso que tú acabas de decir es muy importante porque el Espíritu Santo es el que nos está tocando desde adentro, nos está hablando, y eso se llama tener discernimiento. Vamos a desarrollar bien entonces varios temas alrededor de esta pregunta. De todas maneras, las escrituras, la Biblia es relevante para la vida diaria. Cuando uno toma cualquier verso de la Biblia o cualquier capítulo de la Biblia, vamos a entender que es así. Toda la Biblia nos está enseñando. Les voy a leer 2 Timoteo 3, 14 y 17. Así que persiste tú en lo que has aprendido y has sido persuadido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego viene la frase famosa: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir,
para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Toda la Biblia es relevante. O sea que si nosotros queremos aprender cosas de la vida diaria, la Biblia es la mejor enseñanza que puede haber. Y como lo hemos visto también acá en este tiempo de sesión profética, entre más literal se tomen las escrituras, vamos a tener más aplicabilidad. Pero si lo comenzamos a meter tanta interpretación, metáfora, simbolismo, van a haber miles de interpretaciones como intérpretes haya, y muchos cristianos han estado confundidos porque alguno interpreta de una forma, otro interpreta de otra, pero acá lo enseñamos que si la Biblia se toma literal, hombre, la Biblia dice, maridos amen a sus esposas. O sea, ¿qué se le va a poner aquí de interpretación o de metáfora? O decir, padres no exasperen a sus hijos, o decir, amos no exploten a sus siervos. No hay nada que interpretar ahí. La Biblia, en la mayor cantidad de veces, cuando uno lee un libro, a menos que la Biblia sea evidentemente simbólica, como en el caso de las profecías de Daniel, o cuando Ezequiel está viendo las visiones, etcétera, la Biblia, entre más literal se tome, mejor. Si nosotros leemos y vemos que dice en el libro de Job que Satanás fue y se le presentó al Señor para decirle que le dejara tocar a Job, es literal, ocurrió. Entonces, la Biblia se interpreta sola, no necesita intermediarios, no necesita intérprete. La palabra nos dice en 2 de Pedro 1, del 19 al 21, tenemos la palabra profética más firme, a la cual hacemos bien estar atentos como una luz que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en nuestros corazones. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Esto nos enseña que la profecía no es de interpretación privada, y la Biblia no es de interpretación privada, siendo la mayoría o en gran parte un libro de profecía. Entonces, vamos a ver el tema de la relevancia diaria. Aunque la Biblia es relevante para la vida diaria, acordémonos que esta vida es pasajera. Como decía Pedro, es un tabernáculo, es una casa temporal. Las escrituras nos dan las indicaciones de cómo debemos vivir mientras estemos ocupando este tabernáculo. Eso está en 2 de Pedro 2:14. Para los que están tomando nota, dice así: sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces, este conglomerado de problemas por lo que estamos atravesando en este mundo no se van a solucionar por más que hayan millones de dólares o trillones de dólares de los gobiernos, o por más que hayan buenas intenciones, o salgan los mejores candidatos por aquí o por allá, o la gente se proponga ser lo mejor de sí, etcétera. No, los problemas no se van a solucionar a menos que algo extraordinario ocurra. Y esto no va a venir por las buenas obras de los seres humanos. Los 8.000 millones de habitantes de este planeta no van a cambiar de un momento a otro para que este planeta se mejore. Vemos por todos lados problemas. Y en la medida, como decía Anabel, que pasa el tiempo, las cosas se están multiplicando de una manera impresionante. Obvio, hay enfermedades, cada vez están aumentando, están saliendo nuevas enfermedades, guerras, anuncios de guerras, está subiendo todo de precio de una manera exagerada, yéndose hacia una inflación generalizada o hiperinflación en algunos casos, violencia, perversidad sexual, ni se diga, cada vez es peor. Como chateaba con alguien acá en este grupo, la agenda de la perversidad sexual de diferentes formas está siendo implementada simultáneamente, y una velocidad impresionante en todo el mundo, etcétera. Una cantidad de cosas que han pasado en un mundo que ha decidido olvidarse de Dios. En este mundo estamos, nosotros como cristianos tenemos que estar en este mundo, tenemos luchas en una carne que es pecaminosa. Vivimos en un mundo caído, como lo estoy aquí diciendo aquí en la pantalla. Tenemos a Satanás como nuestro adversario, y el destino final de todo ser humano es la muerte. Todos estos problemas no los va a arreglar un ser humano, no los va a arreglar una entidad, una organización, solo los va a arreglar Jesús en su regreso. Si nosotros queremos hablar de cosas relevantes para cómo atravesar este mundo caído, cómo comenzar a implementar perdón, cómo comenzar a tener guerra espiritual, etcétera, yo les ahorro toda esa cantidad de problemas diciendo, esperemos en el Señor Jesús. Todos estos problemas los arregla el Señor Jesús cuando regrese. Veamos, por ejemplo, la carne. ¿Quién no ha leído aquí? Gina. Yo. Ah, ¿quién está? Gina. Yo, Andrea. Andreita. Dale, Ay, te la presento además. No veo acá, no veo. Romanos 7:23.
Y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Leo Filipenses Sí, sí, 3, por 20. favor. Dice, más nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por la cual puede también sujetar así todas las cosas. Perfecto, gracias, muñeca. En cuanto a la carne, que es uno de los problemas que vemos que tenemos, pues el regreso de Jesús va a arreglar estos cuerpos que se deterioran, que me duele aquí, que me duele allá, que está saliendo esto, que está saliendo aquel problema. No va a haber más enfermedades, no va a haber más deterioro del cuerpo, no vamos a necesitar hacer más dieta, no vamos a necesitar Amén. abstenernos de X y Y y Z comida o hacer este y aquel tipo de cosas para poder sanar estos cuerpos que están viendo en esta carne que va a ser cambiada en el momento del Señor Jesús. Entonces, por un lado, nos arregla esta carne. Segundo, el mundo. José, ¿tú estás por ahí? Sí, claro. Para que leas, por favor, estos dos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Primera de Juan 2, del 15 al 16. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, mas tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Gracias, José. Esta versión, que acuérdense, la versión que usamos en casi todas las sesiones de la Valera 1602 purificada, dice, en el mundo tendréis tribulación, es con T minúscula, no es la gran tribulación, tribulación. Las tribulaciones diarias del cristiano, en otras Biblias te dicen, tendréis aflicción. Entonces, el Señor también va a venir y va a juzgar a este mundo. Nosotros no podemos ser, como decía, como aquí cuando leyó José, amigos del mundo, porque vemos ¿qué es lo que pasa? El Padre no está en nosotros. El mundo está lleno de cosas que no ofrecen nada bueno para nosotros. Tenemos que estar en el mundo. El Señor dice, le dijo al Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mundo. Entonces el mundo va a ser juzgado cuando regrese el Señor Jesús. Está en Isaías 13, del 9 al 11. Dice, el día del Señor viene crudo, saña, ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías se anticipa a lo que es Apocalipsis. No solamente últimos tiempos está en Apocalipsis, no solamente Apocalipsis es de los últimos tiempos, pero aquí en este caso dice Isaías en el 11, visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos, sobre su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Pero luego ya en Apocalipsis 21:1 vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Entonces el mundo va a ser juzgado. Los problemas del mundo los va a terminar el Señor a su regreso. Con respecto a Satanás, el adversario, el enemigo de nosotros los cristianos, ¿qué va a pasar con Satanás? Por ahí estás, Ginis, para que leas, por favor. Condenado de 2 etapas. Primeros, después de 7 años de gran tribulación, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 22. Segundo, después del milenio, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre, jamás. Apocalipsis 20:10. Gracias, Ginis. Entonces, nuestro adversario, que es otro de los problemas que hay en este mundo, que es el acusador de los hermanos, el engañador, va a ser condenado. ¿Cuándo? Cuando venga Jesús. Además, la muerte será destruida. Dice, porque es menester que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, el 25 al 26. Y Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Para aquellos que dicen que es que nadie se salva de la muerte, pues resulta que sí y no, porque la muerte va a ser juzgada, va a ser destruida al final de los tiempos. De los que pasemos, los que estemos con el Señor, bien sea que hayamos sido raptados, de los que murieron en Jesús, cuando el Señor regrese, no van a haber más muertes, solamente vamos a morir o van a morir los que ya murieron una sola vez en Cristo, y los que estemos con el Señor, que esa es nuestra esperanza bienaventurada, pues no vamos a morir. Sí, podemos librarnos de la muerte. ¿Cuándo se va a acabar la muerte? Cuando venga Jesús. Entonces, el regreso del Señor Jesús, y para responder a la pregunta, solamente el regreso de Jesús va a resolver los problemas de este mundo. Va a traer paz, va a traer salud, va a traer provisión, para solamente mencionar 3 cosas. Los problemas que ha habido en toda la existencia de la humanidad, y van a responder a las oraciones de la iglesia en los últimos 2000 años, desde que nació la iglesia.
y toda la humanidad que le ha pedido a Dios. El regreso del Señor es la solución de Dios a la caída de Satanás y al pecado que entró al mundo a través de Adán. Por eso es que nosotros hablamos tanto del regreso del Señor Jesús, pero no de una manera obsesiva ni fanática, sino de la única esperanza que nosotros tenemos para resolver todos los problemas que ustedes se quieran imaginar. Está esa esperanza viviendo en nosotros. No es dejar las cosas botadas porque ya viene el Rey por nosotros. No, negociar en tanto regreso. ¿Sí ve cómo se conecta una pregunta con la otra? Y por eso hablamos tanto nosotros del regreso de Jesús, porque estamos orgullosos de ese Rey que va a venir y se va a volver otra vez a coronar. Estamos orgullosos y felices de tener esta esperanza que tristemente no la tiene mucha gente y que tristemente muchos cristianos no se la gozan porque están preocupados por las cosas de este mundo. Ahora viene la pregunta número 10. Atención, ¿cómo escucho hablar a Dios? No sé si alguien alguna vez se ha hecho esa pregunta o algunas personas que ustedes conozcan. ¿Cómo oigo la voz de Dios? Muchas Leyendo la personas le dicen a palabra. uno, oye, ¿tú cómo haces? Pero ¿cómo hago para escuchar? Y yo Exacto. Palabra de pienso Dios, que el Señor le leer la habla a uno Biblia. a través de la palabra, Eso, a través de la palabra, a través a de través la de la Biblia, palabra, a través de alguien con autoridad, una persona que vive en santidad, una persona que dé frutos, Él una habla de persona muchas de maneras. testimonio a través de, pero principalmente a través de la palabra y de muchas maneras, porque es que yo a veces digo, wow, el Señor, y qué rico pues aquellos que dicen que audiblemente el Señor les habla, pues Miren, yo audiblemente he escuchado cuando Dios me ha llamado. este tema, la verdad, es un tema bastante delicado en el cristianismo. Vamos a desarrollarlo. Gina, ya que estás entonces ahí, por favor, para que leas lo que aparece aquí en la pantalla. Oír a Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3:7-8. Gracias, Gina. Leamos esta parte que la verdad ha sido utilizado, por lo menos desde que yo conozco iglesia, y yo sé que desde mucho, mucho antes, este versículo sobre que Dios nos hable, Dios nos hable. Lo voy a leer Romanos 8, el 26 al 27. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, porque no sabemos lo que hemos de orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la mente del Espíritu, porque según a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a desglosar y a ver qué significa estos versículos. Hemos visto acá que literalmente el Espíritu Santo intercede. Interceder significa ir ante alguien en representación de alguien. ¿Y ante quién intercede? Nos dice este versículo. Intercede ante el que escudriña los corazones. ¿Sí se dan cuenta? Jeremías 17:10 nos dice que es Dios. Él es quien escudriña los corazones. Entonces, el Espíritu Santo va a interceder ante Dios. Acuérdense que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar otro consolador. El Señor se fue, pero dejó su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está mirando nuestro corazón y va a interceder ante Dios en un lenguaje especial. ¿Cuál es ese lenguaje? Y hay que tener aquí mucho cuidado, por favor. La Biblia King James habla de with groanings which cannot be uttered. Digamos, yéndonos al griego, la palabra gemidos, groanings, como dice aquí en inglés, que viene del griego stegmagmos, son gemidos, y como dice la palabra indecibles, que dice cannot be uttered, quiere decir que no se pueden pronunciar. Viene del griego alaletos, letois, dice no se puede pronunciar, quiere decir que no se puede hablar, o sea que no puede salir de nuestra boca. Si son gemidos que no se pueden pronunciar, porque son, en un lado dice indecibles, pero en otras versiones, o la versión en griego dice impronunciable. ¿Cómo se atreven algunas congregaciones a enseñar que el lenguaje del Espíritu, y que podemos comenzar a hablar del lenguaje del Espíritu, balbuceando algunas palabras, diciendo que eso es don de lenguas? Mucho cuidado con esto, mucho cuidado, porque bueno, ahí nos están enseñando, y yo les quiero decir, quiero confesar, yo estuve en eso y yo participé de eso muchas veces porque o estaba obedeciendo lo que me decían los pastores o los líderes, pero en realidad yo no veía nada. Era como dar un paso, eso sí que de fe. Yo no veía nada, yo decía, bueno, pues esto lo hacen, yo también lo hago. Pero hoy me doy cuenta que la verdad eso no es bíblico, porque por un lado dice gemidos indecibles, la misma Biblia que ellos están usando dice indecible, no se puede decir, no puede salir de nuestra boca.
Pero ¿de dónde sí sale? ¿Quién es el que está hablando? Nuestro corazón. Acuérdense que en nuestro interior está nuestro espíritu, que se aviva cuando entra el Espíritu Santo. Está dentro de nuestro corazón, más adentro del alma. Acuérdense, cuerpo, alma, espíritu. Y ahí está alojado, en esa casita, está alojado el Espíritu Santo. Es una charla espiritual entre nuestro corazón y Dios. Aquí el Señor le está hablando a nuestro espíritu, pero como leyó Gina en el slide anterior, ¿cómo le está hablando el Señor a nuestro espíritu? A través de la palabra escrita del Señor. ¿Sí ven cómo se conecta una cosa con otra? La palabra de Dios le está hablando a nuestro espíritu, de espíritu a espíritu. Es internamente. Es algo que no se puede decir. Es indecible. Espiritualmente está hablando el Espíritu Santo con nuestro espíritu. Entonces, Él nos habla primeramente y especialmente a través de las Escrituras. Por eso no podemos dejar de leer las Escrituras. La Biblia dice, alimentemos al Espíritu, alimentémonos de las Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras, eso queda espiritualmente adentro y comienza a trabajar desde adentro, y el Señor nos está hablando a nuestro espíritu, comenzamos a ser diferentes. Por eso nosotros somos seres espirituales. Al leer nosotros la palabra y alimentarnos de la palabra, nosotros estamos caminando en el espíritu y la palabra está actuando invisiblemente en nuestro espíritu y nos está diciendo qué debemos pensar, qué debemos decir y qué debemos hacer, porque ya hemos recibido ese alimento espiritual. No es lo mismo decir, oh, yo oigo la voz de Dios y escucho a Dios hablándome. Ah, bueno, ¿y usted cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? No, por ahí hace como 3 meses o hace como 2 meses. O la leo si acaso una vez a la semana, si es que la leo. No, pero es que yo canto todas las canciones que usted quiera. O si yo me siento todas las mañanas 2 horas y ahí me pongo ahí a escuchar al Señor. Ojo, que eso no se vaya a parecer a una meditación trascendental, que eso no se vaya a parecer más a una disciplina parecida al yoga o algo así, que se ha metido impresionantemente en las iglesias. Cerrar los ojos, los que hacen yoga, yo no sé, se ponen como en una, yo no sé, en rema, yo no sé dónde es que se ponen, cierran los ojos y comienza a decir, háblame Dios. Pero Dios dice, bueno, ¿y cómo te hablo si tú no lees la Biblia? Si no sabes lo que yo te estoy diciendo. Mucho ojo con esta frase, el Señor me dijo. Mucho cuidado, porque si estás diciendo, el Señor te dijo algo, pero no estamos leyendo la Biblia regularmente, esto no es voz del Señor. Mucho cuidado con las voces que decimos que son del Señor, porque pueden ser de otro lado, si no estamos leyendo la Biblia, si no nos estamos alimentando la palabra de Dios. Entonces esto es muy peligroso, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo de 2 años para acá, en donde si a mí me preguntan, y yo creo que a varios acá, hemos visto cómo se revuelve el mundo espiritual de una manera impresionante, cómo la actividad demoníaca se ha incrementado de una manera impresionante, es evidente cómo se ha revuelto el mundo demoníaco, y mucho cuidado que el objetivo principal son las familias, comenzando por los niños, jóvenes, o sea, los adolescentes, los matrimonios, y principalmente cuál es el target número 1 del enemigo en estos tiempos, los hogares cristianos. Atacar la cristiandad, atacar los que se dicen que son cristianos. Mucho cuidado con eso. Lisímaco, tú tienes una pregunta. No, ya los tengo que dejar, pero muy edificante. Yo la verdad nunca es la primera vez que escucho hablar del regreso del Señor, de la importancia que tiene tenerlo como un acto consciente. Y bueno, gracias, de verdad que sí. Sí. Entonces, me retroalimentaré con Gina o contigo, busco un espacio. Tranquilo, claro que sí, Lisímaco, con mucho gusto. Que te vaya muy bien. Bueno, entonces, como estaba diciendo, en estos tiempos se ha vuelto muy peligroso decir, el Señor me dijo, si nosotros no estamos seguros de que esa voz viene del Señor. ¿Cómo? A través de leer la Biblia. Entonces, la respuesta para esta pregunta es, escuchamos a Dios hablarnos cuando nos alimentamos diariamente de la palabra de Dios. Así tenemos comunión con Él a través del Espíritu Santo, quien nos habla a lo profundo del corazón, basado en lo que recibimos de las Escrituras y en su voluntad para nosotros. Saulo, solo un comentario. Adelante, Efraín, por favor. Con esa expresión de me lo dijo el Señor y todo eso, lo que yo veo, por ejemplo, con muchos pastores y en muchas iglesias que usan excesivamente, por no decir otra palabra, excesivamente esa expresión, pues de alguna forma quizás yo no dudo que muchos de ellos efectivamente escuchan la voz de Dios, pero yo creo que muchos la usan solamente para darle soporte a su endoctrinamiento más que verdaderamente transmitir la verdadera y única palabra de Dios. Y eso a veces es duro y es triste porque entonces la gente no está siendo ministrada.
Correcto. Y lo que tú dices, Efraín, es muy importante porque muchas veces la persona, claro, con toda la confianza, va y se deja guiar de esas personas que tú dices, dejándose caer, digamos, como cuando uno es niño y se deja caer en los brazos del papá, si uno cierra los ojos, uno sabe que el papá lo va a sostener. La gente muchas veces confía ciegamente en lo que está pasando con lo que se le dice en la iglesia al pastor, y así debería ser. Pero acuérdense que Jesucristo es el buen pastor. Nosotros podemos estar seguros que Jesús nunca nos va a dejar caer, nunca nos va a fallar. Pero tristemente hoy en día la gente repite lo que dice alguien, pero no está bien cimentado en las escrituras. Entonces es muy bueno que uno de todas maneras vaya y lea las escrituras y esté alimentándose a sí mismo. No necesariamente decir, no, ¿sabe qué? Yo hago lo que el pastor diga, lo cual a nivel de obediencia y de ser una persona que se someta a la autoridad no está mal, está bien, pero hay que tener mucho cuidado porque si ese pastor no está bien encaminado, toda la congregación va a estar grave, va a estar mal. Orar también por los pastores de nuestras ciudades, pero es cierto, tienes razón, Efraín. Bueno, yo quería dejar hasta ahí por ahora en esta charla porque ya vienen otras preguntas más, pero yo sé que nos vamos a extender bastante porque los dos temas que vienen, las dos preguntas que vienen son también profundas. Entonces nos vamos a extender un poco más y no quiero dejar ahí a la mitad. Entonces quería ver si tienen preguntas, tienen dudas o tienen algún comentario de lo que hemos hablado. Les recuerdo las preguntas que vimos hoy. Les recuerdo, la primera es ¿cómo esperar el retorno de Jesús? La segunda es ¿por qué tanto énfasis en el retorno de Jesús y no en tanto en cosas relevantes para la vida diaria? Y la tercera pregunta es ¿cómo escucho hablar a Dios o cómo escucho la voz de Dios? Entonces, pues queda abierto para Ay, qué cualquier. rápido se pasó el tiempo. Esto es muy Súper rapidísimo. interesante. Ay, yo quería hacer un comentario, pues, Dale. Saulo, de pronto, pues, pueda que no venga, pero sí tiene que ver, pues, con todo esto de lo que estás hablando y de lo que estamos aprendiendo. Pues yo, digamos que yo estoy en las redes para cosas muy puntuales. Sí, Yo comparto la palabra o simplemente ofrezco mis productos o simplemente le deseo un saludo o un feliz cumpleaños a alguien con la palabra. Y en Instagram se me dio por mirar algo que salió, hay una página que se llama Colombia Me Gusta, y salió una que fue reina de belleza de no sé dónde, es transgénero, como que todo el mundo dando like y no, la felicidad más grande porque esa transgénero le van a diseñar un útero, o sea, le van a poner un útero. Ay, Entonces a mí me dio risa y yo dije, ay Señor, después yo le pedí perdón a Dios, de hecho yo comenté, después me tocó eliminar y bloquear a todos los que opinaron porque yo dije, esto se va a volver un desastre, pero yo solamente puse, pues, de pronto fui muy hiriente, no sé, yo puse, jaja, me da risa que las personas, que el ser humano trate de dañar el diseño original de Dios. O sea, por más que quieras, si tu cuerpo es pues diseñado para una cosa, por más que quieras, ese útero nunca va a dar hijos. Pero bueno, no lo dije así de una forma de herir, pero sí hice como el comentario como ampliando como la mente de las personas. Para mí lo más importante era que el diseño original de Dios es la creación y el que no está contento con el diseño de Dios es porque nunca ha tenido contentamiento con quien es. Entonces, alguien dijo, de los otros tantos que dijeron, alguien dijo, o sea, me hizo, o sea, como si yo fuera una retrógrada, ¿no? Pues como que yo, uy, esta vieja es una ignorante, bruta, lo que sea, pero yo dije, ay, Señor, no me importa, porque va y me pone. Pero si la Biblia habla de que con el tiempo la ciencia se hará más, o sea, me dio a entender que la Biblia dice que la ciencia aumentará, oh Dios. pero ¿cómo malinterpretan la palabra de Dios? Claro, Porque sí, la ciencia va a aumentar, pero en el conocimiento de la palabra de Dios, no en hacer cosas que Dios no mandó a hacer. bien, es así es. Entonces yo dije, pero ahí tomé, yo dije, Señor, bueno, yo te había dicho a ti que yo nunca iba a hablar de política, de religión, ni entrar en conflictos con nadie, entonces simplemente mi comentario lo eliminé las respuestas que me dieron algunos, otros me dieron buenas respuestas, algunos con bravo, qué bien, así es, tal. Pero yo dije, voy a eliminar esto porque a mí no me interesa, pero es donde yo me doy cuenta cómo utilizan la Biblia al acomodo del ser humano Exactamente. ¿Era y un para grupo cristiano? malinterpretar. ¿Era un grupo cristiano el que tú dices? No, no, nada que ver. Eso Ok, es una página que se llama Colombia Me Gusta. Ahí opina ok, todo el mundo, todo, ahí opina todo el ignorante, el todo, el todo. ya. Sí, es cierto, la Biblia la usan
como un amuleto, la usan de acuerdo a la conveniencia del mensaje que quieren transmitir. Y lo que tú dices de ese versículo de que la ciencia aumentará, la otra traducción habla que el conocimiento aumentará, y se ha visto como conocimiento de la ciencia, pero también sobre el conocimiento de las escrituras y de la palabra del Señor. ¿Cómo se va? Comentario. Exacto, cómo ha aumentado el conocimiento, como tú decías, Anabel, en estos tiempos de lo que el Señor dijo. Dime, Gina. Aquí en Colombia las altas cortes ya se dieron el gusto de creer ser dioses de la existencia, entonces ya autorizaron las eutanasias asistidas y estas mismas cortes fueron las que autorizaron los abortos hasta el 6º mes. Entonces vamos de para atrás de una manera extraordinaria, ¿no? Sin temor Sí. de Dios, porque así son. Yo solamente le digo, Señor, ten misericordia de nuestra nación, perdona nuestros pecados y sálvanos en estos tiempos donde necesitamos que Dios intervenga sobrenaturalmente en nuestras próximas elecciones. Sí, Es cierto. aquí estamos en oración. Yo estoy en oración por eso también, todos Es los días. una agenda, lo que tú dices, Gina, es una agenda mundial, porque lo que tú dices que está pasando en Colombia está pasando también acá en Canadá, está pasando en Estados Unidos, en todos En lados. todas partes, en Eso todas es partes. mundial. Es bueno uno recibir noticias de todos lados y ver que esto se está implementando a una velocidad impresionante Sí, y simultáneamente. Cuando hay tanto aumento de la maldad, como lo decía ahorita, una actividad demoníaca sin precedentes, es porque la verdad algo grande va a pasar. sí, No sabemos sí. cuándo, no sabemos cómo, pero yo creo que por eso Dios nos ha llamado a prepararnos con este curso y estas sesiones bíblicas, estudio Oye, bíblico. como Que la dice, gracia de Dios sí, nos abrace. como dice Anabel, con respecto a ese comentario del útero, ahora también ya salen comentarios de que los hombres se pueden embarazar, ¿no? Ay, O sea, terrible esa foto de Calvin Klein, horrible, sí, o sea, increíble, es es terrible. horrible. Yo digo, Señor, ¿qué es esto? Aberrante al máximo esa foto. No, ¿Por qué hay tanta irreverencia con respecto del que creó el mundo? ¿Por qué? O sea, duele de verdad. Claro, pero yo creo que por eso Dios nos ha llamado a nosotros como ser luz ahí en donde estamos en nuestras familias, en nuestros grupos de trabajo, donde estemos también con estos videos, la gente que los vea, etcétera. Nos ha llamado a ser luz, aunque nos digan, como tú dices, Anabel, retrógrados, etcétera. Nosotros somos todavía esa luz que está ahí iluminando. Como dice la palabra, el anticristo no se va a manifestar hasta que sea sacado el que lo detiene, y el que lo detiene es El el Espíritu Espíritu Santo. Santo, El que está Espíritu viviendo Santo, aquí por eso la gracia del Espíritu todavía está en nosotros, todavía entre vivimos en la nosotros. gracia. Claro, amén. todavía hay gente que está en contra de eso, todavía hay gente que somos como tapones, somos como un Sí. tapón, y cada uno aportando su granito de arena o su ladrillito. También hay altos mandatarios, altos empresarios, etcétera, que están haciendo lo suyo, pero cuando eso salga de la tierra, se quita ese tapón y salen todos los demonios, y esto se vuelve terrible. Bueno, no sé si tenga más preguntas, dudas hasta ahí. Yo tengo una pregunta, pero bueno, no es acerca del tema que estamos tratando, pero una pregunta que me he hecho hace muchos años. Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió y descendió a los infiernos, ¿a dónde fue él? ¿Descendió a los infiernos propiamente o a dónde más estuvo en esos 3 días? Bueno, ¿quién quiere responder esa pregunta? Dice la palabra de Dios que él descendió a los infiernos en espíritu, o sea, espiritualmente descendió y después fue al cielo. ¿Alguien tiene otra opinión? Es decir, Jesús tenía con su muerte que vencer a la muerte, ¿no? O sea, y parte de eso, por eso está resucita, pero bueno, en todo ese proceso, como él se hace pecado, pues el pecado es destinado al Seol, como dice, ¿no? Al infierno. Entonces sube para, como diría, para manifestar la victoria contra el demonio y obviamente contra sus terrenos, ¿no? Que es el pecado. Y por eso fue que bajó al infierno. Y por eso es el Señor de señores, ¿no? El Rey de reyes. Porque venció incluso a la muerte. ¿Quién más tiene algo que decir sobre eso? Silvita, Bueno, yo les Silvia. voy a decir algo. Está en Primera de Pedro. Yo estoy que escucho. Está en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro 4, 6.
Dice, por esto ha sido predicado también el evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres, según la carne, mas vivan según el espíritu. Y también dice en 1 de Pedro 3, 18 y 19. Dice el 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, como dice Efraín, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión. Jesús bajó al infierno cuando Él murió. No sé si se acuerdan que hemos hablado aquí varias veces del seno de Abraham. Hemos hablado del Seol. Hemos hablado del abismo. Abajo, o sea, el infierno es indudable, está en el centro de la tierra, o está abajo, ¿sí? Es exactamente en el centro, o más arriba, más, pero está ahí, está aquí, pero al fondo hay un abismo infranqueable que está separado de un lado, en la época antes de morir Jesús, a un lado estaba el seno de Abraham y al otro lado estaba el infierno. Y entre los dos existe un abismo, una separación. Acuérdense que la semana antepasada, la charla antepasada, vimos la parábola, no la parábola, la historia de Lázaro y el hombre rico. Sí. ¿Recuerdan cuando Lázaro estaba ahí con Abraham y el hombre rico le dice, deja que Lázaro moje la punta de mi lengua con agua, una gota de agua, algo así? Y Abraham dice, no, es que nosotros no podemos ir de aquí para allá, ni de allá para acá, ustedes pueden venir. Él veía desde arriba, el Lázaro veía al hombre rico en el infierno con un alma que se estaba quemando, pero que no se consumía, ¿se acuerdan? Sí. Y estaba Abraham, ¿con quién estaban? Con los justos. Sí. Con los justos que iban muriendo, iban llegando al seno de Abraham, que era un estado que en ese momento le llamaba el paraíso. Por eso Jesús le dice al muerto, antes de morir, le dice al ladrón, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El paraíso era el seno de Abraham. Entonces Jesús bajó y, como dice la primera parte, le predicó a los espíritus en prisión, bajó al abismo y le predicó a los que están allá, los espíritus que están allá encadenados en prisión. Hay unos espíritus que están encadenados que es casi seguro que son los ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres y que fueron encadenados y están abajo encadenados. Los ángeles, aquellos que cayeron, algunos tuvieron relaciones con las mujeres y por eso fue que nacieron los gigantes, los nefilín. Pero también Jesús le predicó el evangelio a los muertos. El evangelio fue predicado allá y allá llega Jesús y los muertos con Abraham, después de que se dieron cuenta que Jesús era el Señor, estaba ahí y siempre de alguna forma ellos lo supieron, pero los otros también vieron a Jesús, pero ya no podían salir porque estaban en el infierno. Cuando Jesús resucita, saca a los justos que murieron, sí, que estaban en el seno de Abraham, y se los lleva al cielo, y el paraíso fue trasladado al cielo. Por eso ellos están arriba. Entonces, algunos, como también habla en los evangelios, algunos resucitaron y tomaron sus cuerpos resucitados. Muchos resucitaron, y eso es lo que la Biblia llama Jesús, las primicias de la resurrección. No todos los que estaban en el seno de Abraham resucitaron, dice, algunos resucitaron, y esas son las primicias. En una cosecha, las primicias es lo más tierno de las cosechas, lo primerito. Pero después viene la cosecha, ¿sí? Que es cuando nosotros vamos a ser recogidos, y ese va a ser el rapto, la gran cosecha, ¿sí? Entonces, para responder la pregunta, Gina, Jesús sí bajó a los infiernos, bajó en ese espíritu, pero para mí que él bajó en el cuerpo espiritual, pero sí, bajó y le predicó a los que estaban allá, tanto a los muertos como a los espíritus en prisión. Gracias. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Todo lo que el Señor nos ha enseñado en estos años, en estos 2 años. Uy, Señor. Nos ha tocado escudriñar las escrituras. Bastante. Nunca pensé. Ay, no, pero gracias a Dios que fue a tiempo. Sí. Que fue a tiempo, porque yo no me imagino todavía a estas alturas del partido y sin entender tantas cosas. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por haber abierto mis ojos. Bueno, entonces, si les parece, cerramos con una oración y al final tengo unos anuncios que darles. Ok. Entonces, bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra,
que es la palabra más firme en la que nosotros estamos parados, la roca que eres tú, Señor Jesús. Gracias porque estos tiempos nos están avisando y nos están contando que algo grande va a pasar, pero mientras tanto, como decía el noble, decía negociar en tanto regreso. Así nos dices tú, Señor, encargarnos de los asuntos que tú nos has dejado para administrar esos dones, esos talentos que nos has dado, eso que nos has encomendado mientras tú regresas. Gracias, Señor, porque tenemos cosas que hacer mientras tú vienes y una de esas, o lo más importante, es compartir el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación a tanta gente que en este momento lo necesita. Oramos, Dios, para que tú a través de estos mensajes estés tocando corazones, obviamente que nos sigas edificando en la palabra para poder aprender más de ti, pero también, Señor, que aquellos que no te conocen puedan acercarse a ti y que reciban a Jesucristo como su único Señor y Salvador, que dio su vida por ellos, derramó su sangre en una cruz para rescatarlos, para pagar el precio del pecado y darles vida eterna. Gracias, Señor, porque estos tiempos nos anuncian que algo espectacular va a pasar y creemos, Señor, que son las profecías anunciadas de tu venida. Y estamos aquí, Señor. Como dice la palabra también, Maranata, Señor, te entregamos nuestras vidas. Quisiera decirte, Señor, que regreses ya, regreses pronto, pero solamente tú sabes cuándo. Pero Dios, oramos para cada día albergar en nuestros corazones ese deseo y esa esperanza de seguir esperándote a ti, como dice tu palabra. Bienaventurados aquellos que estamos esperando en ti, Señor, que estamos anhelando tu regreso, porque a nosotros será dada la corona de justicia que está reservada para aquellos que aman el regreso del Señor Jesús. Gracias, Dios, por este grupo. Gracias, Señor, por los que están o van a ver los videos después más adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Amén.